Ahí sí. Ahí ya. Sí, señor. Listo, perfecto, profe. Espéreme porque aquí no me deja pasarlo. Listo. Bueno, nada, entonces para seguir el día de hoy, la idea es revisar un poquito, queríamos con el doctor Galván como centrarnos en la asociación o lo que pudimos encontrar realmente entre asociación entre déficit de vitamina D y baja densidad ósea, fragilidad ósea o problemas asociados a alguna de las dos últimas. Pues digamos que ahora la controversia en cuanto a que sí hay una correlación, pues, y como vamos a ver en los estudios que pudimos encontrar clara entre los niveles bajos de vitamina D y algunos pacientes con baja densidad ósea, pero en cuanto a definir cuándo el tratamiento real con vitamina D puede brindar, em, digamos que un mejor resultado para el paciente y está directamente relacionado o no con complicaciones asociadas con fragilidad ósea, sobre todo pues en niños, que es lo que nos compete en el momento. Entonces, pues digamos simplemente para recordar, y se describe pues en los diferentes textos que uno revisa, hay los requerimientos mínimos para un hueso sano y para tener una salud ósea y esquelética adecuada, está asociado a múltiples factores, pero digamos que entre los factores orgánicos y metabolitos están descritos el papel pues fundamental del calcio, el fósforo y la vitamina D, que pues vamos a entrar en mención el día de hoy. Un segundo, admitimos, listo, aquí está, eso. Y pues simplemente para mencionar algunas generalidades, pues ya vamos a describir un poquito más, pero la vitamina D es una hormona. Su principal papel o su principal función va a ser absorber el calcio desde el medio ambiente por diferentes mecanismos y es esencial para el mantener las concentraciones plasmáticas normales de calcio y de fósforo en los diferentes pacientes. Eh, y pues digamos que en términos generales hay múltiples formas en las que se produce o se puede producir esta vitamina D. El ser humano o las personas en general podemos generar vitamina D a nivel de la dermis. Esta se transforma a partir del colesterol en 7-dihidrocolesterol y esta a su vez a través de la radiación solar se convierte en provitamina D3, que va a ser una de las vitaminas una de las formas o de los metabolitos, perdón, de la vitamina D que vamos a almacenar en la piel. Em, digamos, esta vitamina D sintetizada de forma endógena a través de la piel se va a almacenar como provitamina D y posterior a esto va a necesitar dos hidroxilaciones para obtener el producto final, que es la vitamina D, pues ya en el cuerpo para ser utilizada por nosotros para las diferentes funciones que ésta puede cumplir. Entonces, en términos generales, una vez, digamos, pasada por pues la primera hidroxilación va a ocurrir a nivel hepático. eh, y esta hidroxilación a nivel hepático nos va a dar como resultado, pues a través de la alfa hidroxilasa, un 25 hidroxicolecalciferol. Y ya a nivel renal va a ocurrir esta segunda hidroxilación produciendo el 1,25 hidroxicolecalciferol o lo que conocemos como la vitamina D activa. Tener muy presente que, digamos, dentro del metabolismo normal de la vitamina D, eh, se, se describió, perdón, que esta última hidroxilación por la 1-alfa hidroxilasa ocurría en principio solamente en las células del túbulo renal. Sin embargo, se ha descrito y en los últimos estudios se ha evidenciado que esta enzima está presente en la mayoría de las células del cuerpo y se puede activar de forma pues autónoma, por lo que ya no se atribuye esta hidroxilación o la, digamos, la activación final del metabolismo de la vitamina D y de la función final de la vitamina D solamente a las células renales. Em, Como veníamos describiendo antes, esto simplemente pues para resumir lo mismo y es algo del metabolismo muy puntual de la vitamina D. eh, en donde pues ya la principal función de esta vitamina D activada, 1,25 de hidroxicolecalciferol o hidroxivitamina D, es aumentar la absorción del calcio en la dieta a través de las células intestinales. Un porcentaje también actúa a nivel del túbulo contorneado distal, a nivel renal, y esto va pues a aumentar en términos generales los niveles de calcio sérico en el cuerpo, pues que está directamente relacionado em, con la función ósea y esquelética. Tener en cuenta que esto va a estar directamente regulado en parte por los niveles de calcio sérico que en casos de estar bajo van a activar a la paratormona y como tal por los niveles de paratormona.
Eh, y pues teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que la principal función de esta vitamina D va a ser absorber el calcio desde el medio ambiente, esta va a ser fundamental, por tanto, en el crecimiento esquelético y la salud ósea, y en la estructura corporal, en la estructura de diferentes tejidos blandos y en lo que se ha evidenciado pues en los diferentes estudios, en el crecimiento fetal en los diferentes o en nosotros como individuos. Se define como tal como un secoesteroide originado como tal del ergosterol y en términos generales se puede obtener como ergocalciferol, la vitamina D2 y de otras fuentes, de fuentes vegetales y ya de fuentes animales como vitamina D3 y cualquiera de estas dos puede ser metabolizada finalmente también como vitamina D activada en el cuerpo, sumado a la que ya hemos mencionado de forma endógena. Su papel pues fundamental en la homeostasis del calcio y el fósforo en papel conjunto pues con la paratormona y los niveles de calcio sérico y simplemente para mencionar dentro de algunas patologías óseas que se puede ver comprometido. Está descrito una variante de raquitismo, aunque esto también está en discusión hoy día, pero de origen carencial, en donde hay una disminución completa de calcio, fósforo sérico, la fosfatasa alcalina está aumentada, el calcio urinario y el fósforo urinario están disminuidos, y dependiente o por carencia de la vitamina D, en donde como vemos va a estar disminuido el calcio y el fósforo sérico, y los niveles de vitamina D, pues digamos que el nivel que nosotros medimos, que es la vitamina D, con su primera hidroxilación, la 25 hidroxivitamina D va a estar normal o alto, la 1,25, que es la forma activa, va a estar baja, y es que básicamente por los niveles bajos de esta vitamina D en los pacientes a nivel carencial, va a haber un déficit para la última hidroxilación, y pues es esta la forma activa la que está baja en estos pacientes. Tener muy presente, y esto digamos que también lo mencionan en los diferentes estudios, y para el seguimiento y definir o no el tratamiento de los pacientes, que la que se cuantifica siempre es la forma, pues digamos, previa a la forma activa, se cuantifica y se evalúan los niveles de la 25 hidroxivitamina D, que esta sobrepasa la concentración hasta 1000 veces del metabolito final, que es el 1,25 dihidroxivitamina D, que este se considera el mejor indicador bioquímico del estado de la vitamina D o los niveles de vitamina D, ya que la hidroxilación hepática del colecalciferol es dependiente solamente de la disponibilidad de esta y de las condiciones pues y de la adecuada función hepática, mientras que la conversión final mediante la 1-alfa hidroxilasa, como ya se conoce, depende de muchos factores, por lo que la medición de esta es inespecífica y no nos brinda una medida adecuada de los niveles pues digamos, más específicos en el paciente de vitamina D al momento de la evaluación. Tener en cuenta además que tiene mayor utilidad evaluar esta o en los niveles de 25 hidroxivitamina D, ya que la vida media de este metabolito es de 2 a 3 semanas, mientras que el metabolito final solamente tiene una vida media de 4 a 6 horas en el cuerpo humano. Y los niveles óptimos, aunque como vamos a ver son variables, varían de acuerdo a la literatura, pero en términos generales se hace referencia a niveles óptimos por encima de 30 nanogramos por mililitro. De acuerdo a la población de la región se considera aceptable entre 20 y 30, pero ya por debajo de 20 se habla de un déficit considerable y ya en raquitismo carencial son niveles alrededor entre 8 a 12 nanogramos por mililitro o inclusive menores a estos. En cuanto a los factores de riesgo descritos, y es allí donde empezamos pues a hacer un poquito de énfasis en qué encontramos en la literatura en cuanto a factores de riesgos y qué hay en cuanto a la asociación entre vitamina D y fragilidad ósea o baja densidad ósea, y es que los pacientes con una menor exposición a radiaciones ultravioleta o menor exposición al sol, pues de acuerdo a la latitud geográfica, claramente van a tener una menor producción de esta vitamina D endógena. Asociado también hay pues la menor exposición solar por temas religiosos y culturales, en donde pues hay una menor exposición al sol o usan prendas donde cubren completamente pues inclusive la cara. En los pacientes con raza negra, con un mayor nivel o una mayor cantidad de melanina y mayor pigmentación en la piel, también pues hay digamos descrito unos menores niveles de vitamina D. Y en pacientes prematuros o en términos generales en niños pues menores durante el menor al primer año de vida por una menor exposición al sol, también hay una menor producción endógena de vitamina D originada en la piel. Y digamos que todo esto está descrito principalmente en asociación con otros factores, pero más allá de esto, pues no hay descritos factores adicionales hasta hoy, y es lo que en algunos estudios que vamos a mencionar buscaban
encontrar si había algún tipo de asociación adicional entre estos niveles bajos de vitamina D y una baja densidad ósea. En cuanto a la epidemiología, la deficiencia de vitamina D descrita en niños menores de 15 años es alrededor de 1,1 por cada 100.000 niños y en niños sintomáticos menores de 5 años, ya vamos a hacer referencia a algunos de estos síntomas, es de alrededor de 3,5 por cada 100.000 niños. Em, y en cuanto ya puntualmente a factores que comprometen la masa ósea o una baja densidad ósea de forma o no asociada a la vitamina D, y vamos a ver allí que puntualmente la vitamina D entra como uno de estos factores. Hay múltiples descritos, hay factores no modificables como factores genéticos, de género, de etnia, patologías asociadas que vamos a mencionar, y ya factores modificables como ya pues son el aporte de ciertos, pues digamos, metabolitos que necesitamos para una buena salud, o sea, que hemos venido mencionando, y ya digamos factores modificables a nivel nutricional, que son mantener un adecuado nivel de calcio, puntualmente la vitamina D, que es la que entra pues más en discusión hoy, sodio, ciertas proteínas, un adecuado pues cantidad de ejercicio y un estilo de vida conservado. eh, el peso y la composición corporal de los pacientes y el estado de diferentes hormonas en estos pacientes adicionalmente. Y en las condiciones asociadas con esta baja densidad ósea, en niños y adolescentes hay pues enfermedades o patologías genéticas descritas como conocemos la osteogénesis imperfecta, la osteoporosis idiopática juvenil, el síndrome de Turner, digamos esto relacionado eh, con otras vías hormonales y metabólicas o alteración también de otros componentes asociados, y ya enfermedades crónicas como la fibrosis quística, enfermedades del tejido conectivo como el lupus eritematoso sistémico, la artritis idiopática juvenil, enfermedades por absorción o compromiso por malabsorción intestinal en esta vía final de la reabsorción del calcio, entonces enfermedad por intestino irritable, enfermedad celíaca, enfermedad renal crónica, la parálisis cerebral idiopática, esto en relacionado con temas también pues globales de su función renal e intestinal, pero adicional con pues digamos la poca carga que estos pacientes tienen en cuanto al metabolismo, pues en cuanto al apoyo que tienen pues por su condición de base y digamos el poco estímulo de carga que hay sobre sus huesos, y pacientes asociados a condiciones con inmovilizabilidad crónica, perdón. Desórdenes alimenticios dentro de los que se incluyen pues la anorexia nerviosa, la bulimia, la triada del atleta en niñas, adolescentes sobre todo, esto relacionado pues también con una mala absorción intestinal de los niveles del calcio, condiciones endocrinas y metabólicas asociadas, están el síndrome de Cushing, el hipogonadismo, el hipotiroidismo, el déficit de hormona de crecimiento y la diabetes mellitus, y medicamentos tales como los glucocorticoides, algunos anticonvulsivantes, quimioterapéuticos, inhibidores de la bomba de protones para tratamiento pues de la gastritis, e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina dentro de la línea de los antidepresivos, que pues en términos generales son medicamentos que para diferentes patologías puede recibir un niño en condiciones normales. Digamos que entrando en esa búsqueda y ya pues partiendo de estas generalidades, quisimos ver qué relación o qué podíamos encontrar puntualmente en cuanto a baja densidad ósea y déficit de vitamina D. Realmente la literatura es corta en cuanto a la asociación puntual y todo hace referencia a que se requieren estudios adicionales, pero pues sí hay varios artículos de revisión, este el más completo en cuanto a la cantidad de literatura que incluyeron y que a su vez descartaron para emitir pues alguna conclusión útil o definitiva. En este estudio, básicamente buscaban encontrar o evaluar los efectos de la vitamina D en la densidad ósea, y sobre todo era muy importante que hacían la referencia o la aclaración en pacientes sanos, ya que en muchos estudios adicionales, vamos a mencionar alguno, que evaluaba esta misma condición, pero en pacientes con osteopenia, osteoporosis u otras enfermedades ya del hueso, pues que buscaba correlacionarlo con esta patología, pero en niños sanos realmente es poco lo que hay descrito. Ellos, digamos que dentro de su búsqueda de la literatura, incluyeron 132 artículos iniciales. Sin embargo, pues buscando o asociándolo con el propósito como tal del estudio, de estos 132 solo 68 fueron útiles. Em, Después de estos 68 se excluyeron 26 que tenían un propósito diferente al estudio o al objetivo de su estudio. Y dentro de sus criterios de inclusión-exclusión, incluyeron que los pacientes o en los pacientes pues que se evaluaba un tratamiento con suplencia de vitamina D, este tratamiento hubiera un tratamiento pues mínimo con esta suplencia, y que se mencionaran los resultados de la eficacia del tratamiento. Em,
Si no cumplían con estos, pues eran excluidos estos estudios. Se excluyeron adicionalmente estudios en otros idiomas y en los que no se usó la vitamina D como tratamiento en pacientes con diagnóstico pues de deficiencia de vitamina D y de enfermedad ósea asociada. Y después de todos estos pues, filtros y criterios que aplicaron, realmente obtuvieron 13 artículos completos publicados en inglés relacionados con la vitamina D y su comportamiento o su asociación con la densidad mineral ósea en niños. En la totalidad de estos tres estudios venían incluidos 2.683 niños en una población entre 2 a 15 años de edad. De estos 1.213 niños tenían, pues digamos que en el estudio posterior, em, dentro de algunos de los estudios fueron diagnosticados problemas de la densidad ósea o algunos ya con problemas iniciales de los 2.683, perdón, 1.213 niños. De la totalidad de los niños, 1.109 tenían una correlación clara entre niveles bajos séricos de vitamina D y una baja densidad ósea o fragilidad ósea asociada. Y en los estudios que fueron o que utilizaban alguna intervención con suplencia de vitamina D, en 532 niños se evidenció una mejor densidad ósea con la suplencia de vitamina D, puntualmente evaluado con niveles pues séricos pues, donde 25 hidroxivitamina D. Y adicionalmente en los que se consideró necesario por patologías asociadas con osteodensitometría ósea, 236 niños mostraban una relación favorable entre la suplencia de vitamina D y una mejoría en la densidad ósea en la columna lumbar. Sin embargo, asimismo, ellos son claros que en la totalidad de los estudios, y digamos aislando los datos de los 2.683 niños, en 272 de estos no se asoció un nivel bajo o un déficit de vitamina D con el riesgo o problemas asociados a densidad ósea o una baja densidad ósea. Y de ahí, pues digamos que entra la dicotomía de que sigue habiendo un porcentaje o una zona gris en donde hay pacientes con niveles de vitamina D bajos que no necesariamente tienen una baja densidad ósea o problemas asociados a este nivel. Sin embargo, ellos sí llegan pues a unas conclusiones o resultados y dicen que independiente de esto, la recomendación es mantener una dieta con niveles adecuados de vitamina D, ya que si bien no en todos los pacientes y hay pacientes con patología ósea o baja densidad ósea por otro origen, mantener unos niveles adecuados de vitamina D sí reduce el riesgo de baja densidad ósea en huesos de la cadera, columna vertebral y sobre todo en antebrazos en niños. Eh, en términos generales, y esto lo equiparan con otros estudios, digamos, de características similares, y en todos los que ellos analizaron, la suplencia con vitamina D en niños tiene mejores resultados en huesos del antebrazo, sobre todo en reducción del riesgo de fracturas. Sobre todo ellos hacen referencia a trazos pues trazos de fractura con mucha convicción o trazos de fractura mucho más severos o por un trauma mucho menor. Eh, Sin embargo, siempre tener presente que muchos niños sanos tienen niveles bajos de vitamina D por otras causas, no necesariamente por una baja ingesta, no necesariamente eh, por exposición solar que están asociadas pues también a problemas de malabsorción intestinal y a otras patologías, por lo que se recomienda antes que de entrada suplementar o un déficit de vitamina D en niños sanos, buscar estas causas que pueden generar este déficit y tratar la causa en su origen. Y adicionalmente, en los estudios evaluados, sí es muy, digamos, constante y frecuente que en la mayoría de los niños donde los niveles de vitamina D, perdón, son bajos, está asociado directamente, de una forma directamente proporcional, en pacientes pues que tienen estaciones y en altitudes altas, con la estación, en niños en latitudes altas hay menores pues niveles de vitamina D, esto en relación con una menor exposición de los rayos ultravioleta, y en términos generales dicen que en países con estaciones, en época de verano, en todas las mediciones que se hizo de niveles de vitamina D eran mucho mayores comparado con el otoño o el invierno. Y con esto, asimismo, digamos que dentro del grupo de sus pacientes que encontraron con déficit de vitamina D y sintomáticos, haciendo referencia a síntomas como dolores articulares, deformidades angulares y puntualmente el riesgo o no o la presencia de fracturas con traumas de baja intensidad, ellos dijeron pues que lo que predominaba y lo que sí encontraron como una constante es que era lo que los pacientes con deficiencia de vitamina D sintomáticos, el síntoma preponderante eran las deformidades angulares, alrededor de un 83%.
Eh, y en cuanto a los factores de riesgo, en estos pacientes con deficiencia de vitamina D diagnosticada sintomáticos, un 88% habían recibido, perdón, solamente lactancia materna. Un 49% tenían dietas no balanceadas con un bajo aporte de fuentes de origen alto en vitamina D y un 31% tenían una pobre exposición solar. Y de allí digamos que emiten las principales recomendaciones. Recomiendan, como mencionábamos, tener mucho cuidado en los niños con enfermedad intestinal, con niveles bajos de vitamina D sérico y baja densidad ósea, ya que estos pacientes puntualmente tienen un riesgo aumentado de fracturas vertebrales. Y si bien se debe encontrar la causa de origen pues, de la alteración intestinal, también se debe, mientras tanto, proveer una suplencia adecuada de vitamina D. Tener en cuenta que en términos generales los niños con un índice de masa corporal adecuado tenían o mantenían unos niveles adecuados de vitamina D y hacían la aclaración, digamos que fue algo adicional que encontraron en su estudio, es que en pacientes que por otras causas requerían tratamiento con warfarina, esta disminuía tanto los niveles de vitamina D como una baja densidad ósea asociado en los pacientes que requirieron estudios con densitometrías óseas. Y de acuerdo a esto, emitían unas recomendaciones puntuales y ellos hacían referencia que si bien pues hay ciertas dudas y cierta claridad en este grupo y esta zona gris en donde hay niños con una baja densidad ósea y niveles de vitamina D conservados o por el contrario, niveles de vitamina D bajos, pero una buena salud o una buena densidad ósea y sin signos de fragilidad ósea, eh, en términos generales, es mucho mejor el beneficio de mejorar o mantener unos niveles adecuados de vitamina D en los pacientes que lo requieran y que esto, en términos generales, sí reduce el riesgo de baja densidad ósea y problemas asociados. Que la recomendación inicial, y de acuerdo a lo que ellos encontraron en el estudio, no es una suplencia de entrada con vitamina D, pero sí una dieta rica en vitamina D y una exposición solar adecuada, que la mayoría de pacientes con estas dos recomendaciones no necesitarían una suplencia adecuada. Eh, digamos que este artículo, ya lo vamos a mencionar, se complementa con un estudio pues, del Journal de Pediatría norteamericano, en la que, basado en lo que ellos hicieron y complementando la información, emiten unas recomendaciones adicionales puntuales en cuanto al tamizaje y el cribado de estos pacientes con probable déficit de vitamina D. Los vamos a mencionar. Pero bueno, puntualizando, ellos llegan a la conclusión final de su artículo y es que se debe mencionar también y tener muy presente dolores articulares en niños, como ya vamos a mencionar, sobre todo dolores más que articulares osteomusculares, sin una causa o un origen aparente adicional. Y pues hacen la recomendación pues de que en estudios posteriores basado esto sobre todo en hallazgos en estudios en adultos, se deben evaluar tiempos de consolidación o fracturas con demora o retardo en consolidación. Esto, digamos, en estudios en pacientes con fracturas de fémur proximal en adultos que han asociado el déficit de vitamina D a mayores tiempos de consolidación en estas fracturas. Y también en adultos mayores se han asociado, digamos, algunos estudios con deficiencia de vitamina D con trazos de mayor conminución o mayor severidad, con traumas de baja energía en fracturas de radio distal. Sin embargo, esto todavía no es equiparable en niños y se requieren estudios para emitir conclusiones adicionales en cuanto a estos aspectos que evalúen puntualmente, pues, esta referencia, evaluando los niveles de vitamina D adecuados en niños y adolescentes o si están alterados y si hay una relación o correlación directa con estos dos factores, que serían mayores tiempos de consolidación y mayor severidad en trazos de fractura o fracturas por fragilidad. En cuanto a esto, pues digamos que no hay una conclusión definitiva. Y dentro de los estudios adicionales, pues hay un estudio adicional que hace referencia entre deficiencia o insuficiencia de vitamina D en pacientes con ya osteopenia o osteoporosis. Y en este estudio evalúan y demuestran que la insuficiencia de vitamina D sí es común en la mayoría o en casi todos los pacientes con osteopenia y osteoporosis. Y digamos que va en la misma línea de relacionar que los pacientes con una baja densidad ósea, sea o no por enfermedades de otro origen o enfermedades crónicas de base, pues sí, claramente van a tener un déficit de vitamina D y es importante en estos pacientes sí siempre evaluar el nivel de vitamina D y si se puede, digamos, realizar un tratamiento asociado. Eh, Sin embargo, de nuevo, ellos son concisos en que se deben evaluar o realizar estudios adicionales para definir si el nivel de vitamina D bajo representa un factor de riesgo que pueda disminuir el riesgo de fracturas por fragilidad, la osteopenia pediátrica o la osteoporosis, diferente a las condiciones primarias que son las causas pues, de estas patologías. Y lo que son muy puntual adicional es que también se requieren estudios adicionales en niños en cuanto a cuál es el nivel adecuado de esta 25 hidroxivitamina D, ya que todo ha venido siendo equiparado de los adultos.
Sin embargo, como mencionaba, con toda esta serie pues, de estudios, la American Academy of Pediatrics, la mayoría de bibliografía encontrada fue realmente en fuentes pediátricas y endocrinológicas pediátricas más que otras fuentes. Y en términos generales, ellos emiten este reporte clínico en lo que dan unas recomendaciones para optimizar la salud ósea en niños y adolescentes de acuerdo pues, a los niveles de calcio, fósforo y vitamina D y hacen unas aclaraciones puntuales en cuanto a la vitamina D. Y es que en todos los pacientes y en todos los niños recomiendan que la ingesta de lácteos y fuentes no lácticas de calcio y vitamina D em, debe ser, pues, digamos, fomentada e incrementada en estos pacientes. Y adicional, en los pacientes que lo ameriten y lo requieran, se debe recomendar el uso de suplementos cálcicos, vitamina D, consumo de refrescos y ricos en fruta y en el aporte, pues, de estos nutrientes, y evaluar muy bien en estos pacientes el tipo y la cantidad de ejercicio. Eh, y esta lleva a la recomendación siguiente, y es que se debe fomentar una mayor ingesta de alimentos y bebidas ricos en calcio y vitamina D y fomentar las actividades de carga y peso. Ellos recomiendan en niños, sobre todo, caminar, saltar, brincar y correr y antes que nadar o andar en bicicleta, ya que hay un menor impacto, hay un menor riesgo de microfractura y estas actividades en las que hay mayor impacto, así sea de baja energía, optimizan la salud ósea. En cuanto puntualmente a las recomendaciones para digamos, el manejo de la vitamina D, no recomiendan el tamizaje ni el cribado de rutina de los niveles de vitamina D 25 hidroxivitamina en niños y adolescentes sanos. Sin embargo, lo recomiendan en pacientes con sospecha de una baja densidad ósea, una masa ósea reducida, con riesgo de fracturas asociado de bajo impacto o riesgo de fracturas recurrentes por el tipo de actividad que realicen. Ellos allí, digamos que puntualizan, y en los diferentes estudios también son puntuales en mencionar que queda a criterio, pues, y dependiendo de la zona o el país o la latitud donde esté el paciente, la utilización como tamizaje de los niveles de vitamina D en pacientes con baja exposición solar, pacientes con raza negra. Sin embargo, que en términos generales, si son pacientes sanos, con una dieta adecuada entre lo que se conoce pues del paciente y su historia clínica, tampoco debería hacerse de entrada, pero si hay algún síntoma asociado o hay sospecha clínica, no se podría hacer y no está contraindicado. Y ya en niños con diagnóstico de patologías asociadas o con una baja densidad ósea de base, se recomienda el seguimiento adicional a los niveles de vitamina D con una osteodensitometría ósea, em, sobre todo en fracturas clínicamente severas o significativas después de un trauma mínimo, tener en cuenta, perdón, que se recomienda usar, igual que en adultos, para esta densitometría, o sea, la medición con los Z-scores antes que los T-scores. Y digamos, en consideraciones adicionales, recomiendan una densitometría ósea, sobre todo para descartar triada del atleta en niñas adolescentes que han estado amenorréicas durante más de 6 meses. Sugieren que no hay nada que apoye la prescripción de anticonceptivos orales para incrementar la masa ósea en personas con anorexia nerviosa o triada del atletas, esto puntualmente en niños. Y también hacen una aclaración puntual en cuanto al uso de bifosfonatos en niños y adolescentes y que debe restringirse como tal hoy día a pacientes con osteogénesis imperfecta y condiciones asociadas con una muy baja densidad ósea, fracturas recurrentes, dolor intenso, colapso vertebral, pero no en ningún otro tipo de pacientes. Y pues digamos que con lo que pudimos encontrar en la literatura y a manera de conclusiones, en términos generales, sí se puede recomendar y se recomienda pues en todos los niños una dieta rica en calcio y vitamina D, fomentar dentro de la medida de lo posible y con los cuidados adecuados una adecuada exposición solar en todos los pacientes. Como mencionábamos y pues digamos al final en las conclusiones y en todos los artículos es realizar tamizaje en pacientes sintomáticos dados puntualmente por dolores osteomusculares no explicables o de origen no claro, eh, deformidades angulares también sin otra causa establecida, o ya con patologías asociadas y riesgo de baja densidad ósea, pues de base por sus patologías de entrada. Y en caso de que se defina y requieran tratamiento los pacientes, indicar un adecuado seguimiento y control con estos mismos niveles séricos de hidroxivitamina D. Ellos son claros en los estudios que se debe realizar el diagnóstico, iniciar el tratamiento y una vez finalizado pues el tratamiento, em,
que recomiendan unas dosis diarias entre 400 a 2000 unidades o ya alimentos fortificados con vitamina D o una dosis única entre 50.000 a 200.000 unidades entre 1 y 3 veces al año. Una vez finalizado este tratamiento, realizar nuevamente una medición de estos niveles de vitamina D para ver si los pacientes alcanzaron los niveles óptimos, pues que idealmente serían por encima de 30 nanogramos por mililitro. Siempre tener muy presente estos pacientes con deformidades angulares y dolores osteomusculares inespecíficos sin una causa clara adicional de base, y es en ellos donde podríamos optar por un tamizaje para niveles de vitamina D. Y pues siempre tener en cuenta que de igual manera es un tratamiento, o la suplencia de vitamina D es una medida segura en los pacientes con déficit o con niveles bajos, no suma morbilidad. Y pues con lo que van arrojando los estudios hasta el día de hoy y pues con la correlación clínica que hay hasta hoy, pues sí, hay un riesgo menor de enfermedades asociadas a una baja densidad ósea en pacientes con niveles adecuados de vitamina D, por lo que no estaría contraindicado. Pues esto era lo que traía para el día de hoy y pues muchas gracias.